Bueno, hola a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Morales, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. Y este vídeo es una demostración de la estación que hemos construido para la asignatura de robótica industrial del curso 2024-2025. En nuestra estación tenemos tres robots. Los tres de ellos van a trabajar para intentar guardar huevos fritos o huevos revueltos en tuppers y después guardarlos en estanterías. Básicamente es el funcionamiento. Entonces, el primer robot va a recibir por esta rampita de aquí un huevo que va a cascar dentro de este cuenco y va a batir. Va a pasar el cuenco con el huevo al siguiente robot que lo va a cocinar en la sartén. Va a pasar después la sartén al último robot que lo va a meter en un tupper y lo va a guardar en la estantería. Después se devuelven, por supuesto, cuando el cuenco va para aquí y se vierte el contenido dentro de la sartén, pues se devuelve por esta otra cinta y sucede lo mismo con la sartén. Ahora mismo en la estación hay dos sartenes y dos cuencos que se van a ir mandando entre sí los distintos robots. Después se han añadido otros elementos decorativos como puede ser el toro mecánico este o los pallets, pero esos no afectan al funcionamiento de la estación. Simplemente están para darle un poco de vida, un poco de carácter, pero ya está. Entonces, en este vídeo vamos a probar la simulación, ver cómo funciona y explicar un poco el código y la lógica detrás de la estación. Entonces, vamos a ello. Para empezar, simplemente, como vemos, los robots están puestos fuera de posición. Esto se ha hecho adrede para ver cómo ahora comienzo van a ir a su posición de reposo y más tarde, cuando reciban cuenco, en este caso sartén y tal, pues se irán moviendo para hacer las acciones que tengan que hacer. Entonces vamos a darle a la simulación y lo vemos. Entonces, para empezar, reproducimos y como vemos, los robots se van a desplazar a sus posiciones de reposo, excepto este, claro, que va a empezar con el huevo. Entonces recibe el huevo, en cuanto lo coja va a aparecer otro en esta rampa que va a deslizarse o a caer por esta rampa hasta que después vuelva a cogerlo. Lo casca y al dejarlo en el cuenco se transforma en unos cubitos que después ahora va a batir a modo bueno, de representar una especie no sé, como que está revolviendo los huevos o algo así. Entonces, nada, ahora los va a revolver un poquito. Por supuesto, como el objetivo de este trabajo era demostrar el funcionamiento de la estación y la lógica y no tanto que sea súper fiel a la realidad, consideramos que estos cubitos, a pesar de no ser el interior de un huevo, son lo suficientemente representativos como para indicar que algo está sucediendo en la estación. Entonces, nada, ahora el robot va a coger el cuenco y lo va a dejar en la cinta que lo lleva al siguiente robot. Entonces lo va a mandar la cinta ahora cuando lo deje y se va a ir a por el otro para seguir cascando huevos. En esta demostración hemos escogido solamente que lo haga dos veces para que solamente casque dos veces un huevo, pero se puede modificar tanto el huevo la cantidad de huevos que casca en total como en la cantidad de huevos por ciclo. Es decir, si yo quiero que en lugar de hacerme unos huevos revueltos de un huevo me los haga de dos, se puede modificar también y ahora lo veremos. Como vemos, se vierte el contenido dentro de la sartén eh, y se interpreta como que la sartén está caliente y se está cocinando. Entonces, después ahora devuelve el cuenco de vuelta al primer robot. Como vemos, él sigue haciendo las acciones de batirlo y todo eso. Mientras tanto, este robot pasa los huevos al tercer robot, que lo va a meter en este tupper con esta tapa. Entonces, el problema de la simulación es que los cubitos tienen una física un poco extraña y salen como disparados cada vez que se mueven, pero bueno, interpretamos como que eso no sería del todo así en la vida real. Pero bueno, como vemos, los robots van haciendo sus tareas y ahora este robot vertiría el contenido dentro del cuenco. Ahora devuelve la sartén al otro robot, que ahora mismo está parado porque no ha recibido todavía el cuenco del primer robot, ni tampoco nada que pueda hacer, así que esperará a que llegue este cuenco y se pondrá a hacer cosas. Y ahora este robot, por último, lo que va a hacer va a ser coger la tapa del tupper, ponerla o sea, encima, perdón, del tupper y guardar el conjunto de tapa y tupper en la estantería. Entendemos que con el contenido dentro, aunque en este caso ya han salido disparadas las bolitas, pero bueno, se encarga ahora de dejarlo
allí en esa posición. Después, más tarde, el segundo tupper, como vemos, se guardará en la misma posición, pero con un offset hacia la derecha en este caso, que se repetiría cada vez que haya un nuevo tupper, básicamente. Como vemos, los cubitos atraviesan la sartén y tal. Pero bueno, entendemos que no es el objetivo de ese trabajo el que sea totalmente fiel a la realidad, sino que demostrar el funcionamiento. Entonces, como vemos ahora, hecha por el último contenido, como he dicho antes, ahora mismo está programado para que haga solamente cada cosa 2 veces cada robot, pero eso, por supuesto, lo podemos ampliar si lo queremos poner en un bucle infinito. Entonces, ahora mismo, nada, va por el último tupper y, y nada, va a hacer lo mismo que con el anterior, pero como veremos, lo va a dejar un poquito hacia la izquierda, visto desde este ángulo. Entonces va a ello y en cuanto termine, pues ya acabaremos la simulación y iremos a explicar un poco más el código. Y ya está. Y volver a su posición de reposo y así más o menos demostramos un poco el funcionamiento. Lo voy a parar, voy a restablecer para demostrar también que hemos implementado un botón de emergencia que podemos controlar desde el controlador del primer robot. Entonces, funciona para todos los robots. Les voy a darle a reproducir y lo vamos a ver. Básicamente, desde el controlador, este de aquí, tenemos esta salida, que es señal de emergencia de salida. No sustituye directamente a un botón de emergencia donde se pararía y volverían a sus posiciones iniciales, sino que simplemente lo podemos interpretar como una pausa. Entonces, como vemos, ahora mismo el robot se está moviendo. En cuanto yo dé la señal a 1, se va a parar. Entonces, yo doy la señal a 1 y el robot se para. Y nos pone aquí que hemos activado la emergencia. Si volvemos ahora a las señales de entradas y salidas, como vemos, cuando reiniciemos en 0, va a volver a moverse. Entonces vamos a 0 y vuelve a realizar la tarea. Nos pone como que hemos reanudado la actividad. Voy a esperar a ver a que se mueva también el segundo robot para demostrar que esto funciona para todos los robots, no solamente para el primero, a pesar de estar en el puesto en el primer controlador. Está hecho así para que sea más fácil parar toda la actividad de una y no tener que pararlo individualmente en cada controlador. Entonces, como vemos ahora, en cuanto le pase el contenido, os lo muestro. Entonces ahora va a pasar todo y ahora en cuanto se mueva este, lo paro. Así que llegue y ahora que se mueven los dos, le damos al 1, se detienen. De nuevo, nos manda el mensaje y volviendo a las entradas y salidas, si le damos de vuelta a 0, vuelven. Funciona también para el tercero, pero bueno, para no tener que ver la simulación de nuevo, lo voy a pausar y ya está. Simplemente como demostración de que funciona. Por otra parte, tenemos 3 controladores, como ya he mencionado, uno para cada robot. Entonces tenemos el robot 1, robot 2, robot 3, donde el robot 1 es el de la derecha del todo y el robot 3 es el de la izquierda del todo, cada uno con su código rápido y sus funciones. Como ejemplo, vamos a ver el de robot 1, pero es un código similar, simplemente con distintas funcionalidades para todos los robots. Entonces, en este caso, vamos a ver el código. Definimos un total de 3 objetos de trabajo. En este caso, vamos a definir el cuenco, la tabla y las cintas del robot 1. Y después, las siguientes posiciones las definiremos en base a esa primera posición, que era una de las condiciones del trabajo. Entonces, solamente definimos una y el resto se basan en esa. Para facilitar la comprensión del código se ha hecho así y no directamente con offsets, porque así podemos interpretar más fácilmente lo que está haciendo el robot en cada momento, aunque por supuesto el funcionamiento se podría hacer en lugar de definiendo estas variables y después poniéndole un offset respecto a la primera posición, se podría hacer en el movimiento directamente poniéndole un offset, pero bueno, interpretamos que así se lee mejor el código y por eso lo hemos hecho de esta manera. Hacemos lo mismo para los otros 3 y tenemos una función que nos va a hacer con dos variables, nos va a transformar con un offset la posición a aquella que deseemos. Tenemos una versión simplificada de esta misma función, que simplemente cuando tenemos un offset en Z, que lo usamos especialmente para posiciones de aproximación, pues simplemente a lo mejor llamamos a esta función, que es más fácil de llamar y ya está. Después aquí definimos las posiciones con un offset
respecto a la de referencia para cada Word Object. Y después aquí tenemos otro par de funciones, de hecho son tres, usando cuaternios, que es la teoría que hemos usado en clase, para transformar algunos puntos del el sistema, perdón, de nuestra herramienta, que es la pinza, a la herramienta de batidora, que es una que también se usa en el robot 1, que también era un requisito de trabajo. Entonces, para hacerlo y también cubrir la funcionalidad que usase, una función que usase dos parámetros, pues hemos decidido matar dos pájaros de un tiro y transformar aquellos puntos en base a la herramienta de la pinza, usando cuaternios y herramientas vistas en clase, a puntos en base a la herramienta de batidora. Y por eso tenemos aquí transformar de servo, que es la pinza, a batidora. Y utilizan estas dos funcionalidades. Después, en el main, relacionamos la salida de emergencia que hemos visto antes con una función trap de emergencia que se encuentra al final del todo, donde mandamos el mensaje que hemos visto antes y después reseteamos todas las entradas y salidas e inicializamos las posiciones que he mencionado antes. Y simplemente tenemos la lógica. Aquí simplemente hemos visto que lo hace una vez en total, una vez para el primer bowl y otra vez para el segundo bowl, pero podríamos repetir esto las veces que quisiéramos o incluso ponerlo dentro de un while y tenerlo infinitamente cascando huevos y pasando el cuenco. Aquí también podemos decidir en esta parte de aquí cuántos huevos casca. Es decir, si queremos que ponga 2 o 3 huevos dentro del mismo cuenco, pues simplemente cambiaríamos aquí esta variable, la de número de huevos, y podríamos elegir cuántos queremos. Después simplemente bate el huevo y aquí tenemos una señal para que espere cuando le llega algo de la segunda cinta, es decir, del segundo robot. Cuando le llega, indica que ha cogido ese cuenco y se pone a recogerlo. Cambiamos ahora al trabajo, o sea, a trabajar con el segundo bowl y repetimos los movimientos. Cuando terminamos, de nuevo resetamos las salidas. En principio no sería necesario, pero bueno, lo hacemos así. Y después simplemente tenemos aquí en el procedimiento la lógica para agarrar el huevo, para transformarlo, para moverse de un sitio a otro y ya está. Ocurre lo mismo con el resto de procedimientos. Lo voy a mostrar, pero es al final movimientos. Cuando decimos grip cuenco y grip huevo y todo eso, es porque hemos asignado, lo podemos ver en la simulación, hemos asignado a las distintas entradas y salidas de cada robot una pose. Entonces, por ejemplo, para el huevo, lo que hace cuando se activa es que se mueve el mecanismo a la pose de huevo y conecta al objeto más cercano, en este caso cuando va a recoger el huevo, pues el huevo, y después cuando lo ponemos en cero, lo que hace es mover el mecanismo a la pose inicial. Y así podemos representar de manera más o menos realista cómo agarra el robot los distintos objetos de la estación. Después, por otra parte, vamos a ver la lógica de la estación para ver cómo están comunicados entre sí los distintos robots. Entonces, hay distintos Smart Components en el sistema. Principalmente son 4 de ellos las cintas que mueven los objetos e indican cuándo han llegado. Entonces, aquí tenemos las llegadas que se mandan al robot que las va a recoger. Entonces, en este caso, cuando llega un objeto por la cinta del robot 2 al robot 3, pues le llega una llegada a la sartén, cinta, etc. Por otra parte, tenemos otros dos Smart Components. Uno para crear los huevos, que lo hemos visto antes, que cuando agarraba el huevo crea otro aparte. Entonces, esto se hace en este Smart Component. Y otro que es similar, pero para los tuppers, de manera que tengamos siempre tuppers disponibles, ¿no? Como vemos, en los Smart Components podemos verlo en cualquiera de ellos. Me meto en la cinta 2.1, pero bueno, son todos muy parecidos. En la cinta 2.1 lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un linear mover que mueve la sartén la distancia de la cinta en la dirección que deseemos. El motivo por el cual tenemos unas logic gates de AND es porque como tenemos dos sartenes distintas, no podíamos usar el mismo linear mover para ambas porque básicamente movería ambas sartenes a la vez o si solamente usamos un linear mover, solamente se movería una. Entonces, cuando estamos trabajando con, en este caso, un bowl, el bowl 1, que le hemos denominado,
pues se movería solamente la de abajo y porque estaría desactivado bowl 2 y viceversa. Entonces moveríamos solamente el bowl que se vamos, que corresponda. Y después cuando llegue, cuando termine de realizar esto, manda una señal. Lo que pasaba muchas veces era que a lo mejor si llegaba el cuenco por la cinta, pero el otro robot estaba ocupado haciendo otra cosa, mandaba un pulso como de que había llegado, pero cuando iba a mirar la señal ya era cero y por lo tanto el robot se quedaba como esperando a que llegase otro cuenco nuevo. Entonces simplemente aquí metemos la señal a un latch que conserva ese estado de 1 cuando llega hasta que lo lea el robot y cuando lo lee lo resetea con la señal de cuenco cogido. En este caso, que si vamos a la estación, como vemos, este cuenco cogido viene del mismo robot que lo coge. Ahí está lo mismo para sartén cogida o cuenco cogido por parte del segundo robot, etcétera. Como vemos también la señal de emergencia que he comentado antes, sale del primer robot y va hacia todos los robots, incluido a sí mismo. Y después el dispensador de tuppers funciona similar al como he dicho, al dispensador de huevos, donde simplemente detectamos cuando no hay algo en unos plane sensors, que cuando no lo hay, vamos a simplemente crear uno nuevo. Cuando nosotros queramos, pues está este AND, cuando activemos la señal y cuando no se detecte nada, creamos la tapa y el tupper. Y después, más tarde, con otra señal, los unimos para que así queden unidos la tapa y el tupper como uno y podamos cogerlos a la vez. Así es como básicamente funciona. Y después, nada más, los Smart Components son todos muy parecidos. El dispensador de huevos es un poquito más complejo porque tiene más bloques, pero realmente el funcionamiento es el mismo. Tenemos aquí un huevo que simplemente se crea cuando no se detecta algo en el plane sensor, de manera que cuando se coge el huevo de la rampita, pues siempre sale uno nuevo, básicamente. Y lo que hace es que cuando detecta, o cuando se junta, mejor dicho, con un plane sensor que se encuentra dentro del cuenco, cuando atraviesa ese plane sensor, lo que hace es que destruye el huevo y crea 6 piezas, que son esos 6 sources de aquí. O sea, destruye el huevo con este bloque y crea otras 6 nuevas piezas, que son los cubitos que aparecen después en el cuenco. Y ya está, eso es básicamente todo. Eh, por otra parte, bueno, realmente ya no hay nada más que podamos comentar. Son un poco todas las funcionalidades y eso es todo. Como hemos visto, los robots se pasan las cosas. Por supuesto, los cubitos al saltar despedidos y todo eso, pues digamos que estropean un poco la parte más visual de la estación, pero como vemos funciona todo en condiciones, todos se comunican entre sí, esperan a las siguientes tareas y la verdad es que es un poco el trabajo. Y nada, eso ha sido todo. Espero que os guste el proyecto. Saludo.